Francamente, nunca vi un país como este. Con esa única frase, pronunciada por el profesor de Harvard, el aire del aula se congeló en un instante. ¿Cómo era posible que Argentina, que alguna vez representó una de las economías más prometedoras del mundo y hoy lucha por salir de crisis cíclicas, se hubiera vuelto tan indispensable? ¿Por qué Estados Unidos, que en el pasado pudo doblegarla con una llamada del FMI en 3 días, ahora no podía tocarla tan fácilmente? ¿Por qué naciones de todo el mundo hacían fila, buscando su tecnología y sus recursos estratégicos? El hombre que había estudiado la política internacional durante 40 años estaba a punto de revelar una verdad impactante que todos habían preferido ignorar. Argentina ya no era un país que luchaba por ganar contra las grandes potencias. Se había convertido en un país que las grandes potencias ya no podían tratar a la ligera. El ADN de una nación forjado a lo largo de 150 años de crisis y resiliencia estaba a punto de ser revelado. Antes de que comenzara la clase, el cielo de Boston tenía un pesado color gris plomizo. A través de las ventanas góticas de la Kennedy School, la luz pálida se derramaba sobre el aula, donde flotaba una tensión casi palpable. El rumor sobre esta clase especial se había extendido sigilosamente durante las últimas 2 semanas. El profesor Richard Huntington, una leyenda que había dedicado 40 años a estudiar la política global en Cambridge, venía a Harvard. Y lo hacía por una sola clase, un único día. Me senté en un asiento en el centro del aula. Mi nombre es Matteo Rossi. Graduado con honores de la Facultad de Derecho de la UBA, ya llevaba 1 año y medio en la Harvard Kennedy School. Mi viejo, un diplomático de carrera que había servido al país durante 35 años en embajadas clave, y mi tío, un alto directivo en Techint, se habían encargado de que desde pibe, la cena en casa siempre girara en torno a la economía argentina y el tablero geopolítico. Si era sincero, no tenía grandes expectativas para la clase de hoy. El título me parecía, como mínimo, un poco vendehumo. Proyectado en la pantalla, se leía: la reconfiguración del orden mundial de 2026, porque Estados Unidos le confía todo a Argentina. ¿Argentina? No pude evitar una mueca de cinismo. Sobre Argentina ya había escuchado todo, sobre todo de mi viejo. Mateo, me decía una y otra vez con esa mezcla de orgullo y fatiga, este país siempre se levantó solo, pibe. A pesar de los políticos, a pesar del FMI, a pesar de todos. Nuestra relación con el mundo, nuestra industria, todo es un juego de supervivencia constante. Su voz resonaba en mi cabeza. Tuvimos el PBI per cápita de una potencia mundial, che. Y lo perdimos. Creer que ahora, porque Vaca Muerta promete o porque tenemos el litio, el orden mundial va a cambiar por nosotros. Es una exageración. Yo pensaba lo mismo. Sí, sabía que en los últimos años la tecnología argentina, especialmente en el sector nuclear y satelital con INVAP, o el potencial del litio en el norte, estaban empezando a llamar la atención. Pero de ahí a que eso pudiera alterar el orden mundial. Era un salto demasiado grande. Nosotros, a la par de Estados Unidos. Era un delirio. Miré a mi alrededor. El aula estaba repleta de la élite global. A mi izquierda se sentaba João Silva, un estudiante brasileño de intercambio, graduado con las más altas calificaciones de la Universidad de Sao Paulo. Cada vez que abría la boca, era para hablar con orgullo del ascenso de Brasil, de Embraer compitiendo con Boeing, del poderío de su economía. A mi derecha estaba James, un estadounidense que había trabajado 7 años en Goldman Sachs antes de venir aquí, un tipo con la costumbre de analizar todo en términos de dólares y centavos, de riesgo y beneficio. También vi a Hannah, una estudiante alemana, y a Isa, de Arabia Saudita. La sala era un microcosmos del poder global. A las 2 en punto, la puerta del aula se abrió silenciosamente. Entró el profesor Richard Huntington. Parecía tener poco más de 70 años, un caballero de pelo blanco impecable, pero su mirada era tan afilada como el acero. Había sido asesor del Departamento de Estado durante 15 años y participado en innumerables documentales de la BBC. Había en él ese peso inconfundible,
esa gravedad que solo poseen aquellos que han pasado 40 años analizando las corrientes ocultas que mueven el mundo. Se paró en el estrado y recorrió lentamente a los estudiantes con la mirada. 5 segundos. 10. 15. Un silencio incómodo, casi pesado, se apoderó de la sala. Finalmente, abrió la boca. Permítanme hacerles una pregunta. Su voz era grave y profunda. ¿Hay algún estudiante de Estados Unidos? James levantó la mano. ¿Cómo está la industria de los semiconductores en Estados Unidos actualmente? James se encogió de hombros, confiado. Bueno, Intel está pasando por un mal momento, pero con Nvidia dominando el mercado de la inteligencia artificial, somos los más fuertes en chips de IA. El profesor asintió lentamente. Ah, sí. Entonces, otra pregunta. Las baterías de última generación que necesitan los vehículos eléctricos de alta gama, como los de Tesla, ¿de dónde obtienen su componente más crítico, el litio de alta pureza? James dudó por un instante. Supongo que, ¿Australia? O tal vez Chile. El profesor encendió el proyector y mostró un gráfico. Esta es la cuota del mercado mundial de carbonato de litio grado batería, el único que sirve para las baterías de estado sólido del futuro. Argentina, 75%. De ese 75%, el 42% provenía de proyectos con tecnología propia de extracción directa. El 33% restante, de alianzas estratégicas. No pude evitar un susurro ahogado. 75%. Por más chips de IA que fabrique Estados Unidos, dijo el profesor, sin baterías de nueva generación, su revolución de la electromovilidad y el almacenamiento de energía no avanza. Y el 75% de ese litio indispensable lo controla Argentina. Específicamente, para las baterías de estado sólido, que son el futuro, se necesita un tipo de litio de altísima pureza. En ese nicho, Argentina domina el 92% del mercado global. El aula entera murmuró. El profesor lanzó su siguiente pregunta. ¿Hay algún estudiante de Brasil? Joao levantó la mano con una expresión de suficiencia. ¿Qué opina de la industria aeroespacial brasileña? Joao sonrió. Embraer es un líder mundial. Somos una potencia en la aviación regional y estamos expandiéndonos al sector de defensa con el KC-390. Argentina, con todo respeto, no puede competir con eso. El profesor asintió. Es cierto, Brasil es un gigante en volumen. Joao hinchó el pecho, orgulloso. Pero déjeme preguntarle algo. Los satélites de observación de alta resolución que países como Nigeria, Vietnam o incluso Australia están comprando para monitorear sus recursos y fronteras, esos satélites ágiles y de bajo costo, ¿quién los fabrica? La expresión de Joao se endureció. El profesor cambió la diapositiva. Todos son de fabricación argentina. INVAP, la empresa estatal, domina más del 80% del mercado de satélites de observación personalizados para países en desarrollo. ¿Saben por qué? Joao no pudo responder. Porque los satélites brasileños o europeos son excelentes, pero caros y con plazos de entrega de años. Los de China son baratos, pero existe el riesgo de espionaje y puertas traseras. El año pasado, solo en África, hubo 47 incidentes de anomalías en satélites de fabricación china, lo que llevó a las aseguradoras a duplicar las primas para los lanzamientos de estos aparatos. El aula volvió a zumbar de comentarios. El profesor lanzó una tercera pregunta. La estudiante de Alemania. Hanna. Hanna levantó la mano, algo inquieta. ¿La transición energética de Alemania va según lo planeado? Hanna respondió con sinceridad. Estamos un poco retrasados, pero confiamos en que podemos ponernos al día. El profesor cambió la diapositiva. El año pasado, Arabia Saudita firmó un contrato masivo para construir pequeños reactores modulares para desalinizar agua y generar energía limpia. ¿Saben a quién le compraron la tecnología? Hanna frunció el ceño.
a Estados Unidos. O quizás a Francia. A Argentina, dijo lentamente el profesor. El reactor Carem, de diseño y fabricación argentina. Un contrato de $12.400 millones. Los ojos de Hannah se abrieron como platos. ¿Arabia Saudita compró tecnología nuclear argentina en lugar de alemana? El profesor asintió. Así es. No le compraron a Alemania. Más tarde explicaré por qué. Finalmente, el profesor me miró. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿El estudiante de Argentina? Levanté la mano lentamente. ¿Cómo está la economía argentina en este momento? Preguntó. Me quedé sin palabras por un momento. Era algo que conocía demasiado bien, pero que me dolía admitir. Siendo sincero, la situación es muy difícil. La inflación es un problema crónico. El profesor cambió la diapositiva, mostrando un gráfico que comparaba la economía argentina de 1913 con la de 2024. 1913, PBI per cápita de Argentina, entre los 10 más altos del mundo. 2024, PBI per cápita de Argentina, puesto 67. Trae saliva. Puesto 67. Pero, dijo el profesor lentamente, hace más de un siglo, Argentina era el granero del mundo, una potencia económica que rivalizaba con Estados Unidos. Tenía el 80% del mercado mundial de exportación de ciertos granos y carnes. Incluso Estados Unidos temía su crecimiento. Ahora bien, ¿saben qué hizo el sistema financiero internacional en ese entonces? El aula quedó en silencio. En 1982, la crisis de la deuda externa ahogó a toda América Latina, pero especialmente a Argentina. Las condiciones impuestas por el FMI y el Banco Mundial limitaron su soberanía económica. Y luego, en 2001, con la convertibilidad, el país fue llevado a un colapso forzado. El profesor me miró directamente. ¿Sabe en cuánto tiempo se rindió Argentina ante las presiones del FMI para aceptar el default y el corralito? No pude responder. En 3 días, dijo, y un murmullo recorrió la sala. 3 días. Cuando Washington y el FMI presionaron, el gobierno argentino firmó en 3 días. ¿Y cuál fue el resultado? Continuó el profesor. 2 décadas perdidas. La economía argentina, desde entonces, no ha logrado una recuperación sostenida. Sentí un nudo en el estómago. Era la verdad, y no podía refutarla. Fue entonces cuando el profesor lanzó la pregunta decisiva. Entonces, ¿por qué Estados Unidos y el FMI, que ejercieron esa presión devastadora sobre Argentina, ya no pueden hacer lo mismo? El aula quedó en un silencio absoluto. ¿Saben cuándo la economía de Brasil superó a la de Argentina de forma sostenida? A mediados de los 90. Desde entonces, durante 30 años, Argentina no ha podido recuperar su liderazgo regional. Durante ese tiempo, ¿acaso Estados Unidos dejó de presionar a Argentina? Nadie respondió. No. No es que no quisiera. Es que ya no podía. El profesor apagó el proyector y observó lentamente a los estudiantes. Para cuando termine esta clase, el orden mundial que conocen habrá cambiado. Les explicaré por qué el mundo ahora depende de Argentina. Porque ya no se le puede presionar. Y por qué algunos la llaman una nación monstruo. Agarré mi bolígrafo con fuerza. Odiaba admitirlo, pero sentía que había algo que no sabía. El profesor bebió un sorbo de agua y comenzó a hablar en voz baja. Antes de empezar en serio, me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan de Argentina? Con toda franqueza. Hubo un momento de silencio. Entonces, Joao, el brasileño, levantó la mano. ¿Puedo ser completamente honesto, profesor? El profesor asintió. Reconozco que Argentina tiene talento. Pero, al final del día, no dependen de nuestro mercado. El 25% de las exportaciones industriales argentinas van a Brasil.
Sus autos se venden masivamente en nuestro país. Si Brasil cierra su mercado, la economía argentina se desploma. El profesor asintió. Un buen punto. Continúe. Joao, envalentonado, habló con más fuerza. Y luego está la demografía. Brasil tiene 215 millones de habitantes, Argentina apenas 46 millones. La diferencia es abismal. A largo plazo, es inevitable que Brasil domine la región. Estamos invirtiendo masivamente en tecnología, nuestra industria agrícola es más grande. La fortaleza actual de Argentina en nichos tecnológicos es algo pasajero. El profesor sonrió levemente. Francamente, añadió Joao para rematar, Argentina no es una potencia. Es un país que debe mirar de reojo a Estados Unidos, de reojo a China y negociar constantemente con nosotros. El verdadero poder en Sudamérica lo tiene Brasil. El profesor asintió en silencio. Gracias. ¿Alguna otra opinión? James, el estadounidense, levantó la mano. Yo trabajé en el sector financiero, y sinceramente, creo que la economía argentina está sobrevalorada en este debate. Su PBI es menor que el de solo el estado de Florida. Su capitalización de mercado en la bolsa no llega ni al 2% del total de Estados Unidos. James se encogió de hombros y continuó. Y al final, Argentina es un aliado extra-OTAN de Estados Unidos, ¿no? Pudo mantener su gasto en defensa relativamente bajo porque, en última instancia, cuenta con el paraguas de seguridad estadounidense. No creció por su propia fuerza, sino porque Estados Unidos se lo permitió. Levanté la mano en silencio. ¿Puedo agregar algo? El profesor asintió. Es cierto que Argentina destaca en sectores como el nuclear o el satelital. Pero, ¿saben de dónde viene la tecnología base? De Estados Unidos y Europa. Recordé las historias que mi viejo me contaba. Cuando la CONAE o INVAP comenzaron sus desarrollos más ambiciosos, trajeron a muchos ingenieros europeos y colaboraron estrechamente con la NASA y la ESA. Nuestros primeros reactores nucleares se hicieron con cooperación canadiense y alemana. Alcé un poco la voz. Al final, Argentina es un país que creció con tecnología y capital de Occidente. No llegó hasta aquí por su propio mérito únicamente. Que haya logrado algunos éxitos recientes no significa que el orden mundial vaya a cambiar. ¿No es eso una exageración? Cuando terminé de hablar, sentí un cierto alivio. El ambiente en el aula parecía estar de mi lado. Joao asentía vigorosamente y James mostraba una expresión de acuerdo. Pero la expresión del profesor era diferente. Mantenía una leve sonrisa, lo que, extrañamente, me inquietó. Lentamente, el profesor comenzó a hablar. Gracias por sus excelentes y honestas opiniones. Ahora, si me permiten, verifiquemos los hechos, uno por uno. Encendió el proyector de nuevo. Empecemos con la opinión del señor Silva. Dijo que Argentina creció gracias al mercado brasileño. Eso fue cierto en el pasado. Pero, ¿y ahora? Un gráfico apareció en la pantalla. En 2016, la dependencia de las exportaciones argentinas hacia Brasil era del 25%. En 2024, ha bajado al 19%. Mientras tanto, las exportaciones a otros mercados como el sudeste asiático y Estados Unidos han subido del 15% al 21%. La dependencia de Brasil, de hecho, está disminuyendo. La cara de Joao se tensó. Aún más interesante es lo que pasó cuando Brasil intentó desarrollar su propio programa de satélites para no depender de Argentina. La pantalla cambió. Objetivo de autosuficiencia satelital de Brasil para 2025, 70%. Tasa de logro real, 18%. No están ni cerca de su objetivo. ¿Por qué? Porque no pueden fabricarlos. Le falta el ecosistema de empresas de alta tecnología, los ingenieros especializados y la experiencia acumulada. El profesor miró a Joao. Usted dijo que Brasil se pondrá al día pronto.
la brecha tecnológica real es de al menos 7 a 10 años. Y como Estados Unidos ahora restringe la exportación de ciertos componentes, esa brecha, en realidad, se está ampliando. Joao quiso decir algo, pero el profesor continuó. En cuanto a la agricultura, es cierto que Brasil es un gigante. Sin embargo, como mencioné antes, en el mercado de semillas genéticamente modificadas para climas extremos, Argentina domina el 80%. Déjenme mostrarles por qué con más datos. La pantalla cambió. En 2023, la tasa de pérdida de cosechas por sequía en Brasil con semillas convencionales fue del 47%. En Argentina, usando las semillas desarrolladas por Bioceres, fue solo del 3%. El riesgo de pérdida es 15 veces mayor. Por eso, añadió el profesor, las grandes multinacionales agrícolas como Cargill o Bunge firman contratos de exclusividad con la biotecnología argentina. Si pierden una cosecha, su negocio se derrumba. Monsanto Bayer, Syngenta todos usan patentes argentinas. Joao se quedó sin palabras. A continuación, el profesor miró a James. Usted dijo que Argentina fue criada por Estados Unidos. En el pasado, eso era cierto. James asintió. Entonces, una pregunta. ¿Cuándo Estados Unidos presionó a Argentina en 2001, en cuánto tiempo se rindió? James no respondió. Ya lo dijimos, 3 días. Y entró en una larga década de estancamiento. Ahora bien, ¿por qué Estados Unidos no aplica el mismo tipo de presión hoy? James no supo qué decir. No es que Estados Unidos no esté presionando a Argentina. Es que ya no puede permitírselo. El profesor cambió la pantalla. El caza de combate F-35 de Estados Unidos. ¿Saben cuántos componentes clave de su sistema de aviónica son de diseño argentino o fabricados allí? Un silencio sepulcral. 127. Si Argentina detuviera el suministro, la producción del F-35 se detendría. Los ojos de James se abrieron de par en par. Más aún. El 92% del litio de alta pureza para las baterías de estado sólido que necesita la industria de IA de Nvidia proviene de Argentina. Si Argentina detiene el suministro, la industria de IA de Estados Unidos se paraliza. La mitad de las baterías de Tesla dependen de ese litio. Si Argentina lo retiene, la producción de Tesla se reduce a la mitad. El profesor habló lentamente. La idea de que Estados Unidos crió a Argentina ya no es aplicable. Hoy, Estados Unidos no puede funcionar sin Argentina. Esa es la diferencia fundamental entre un país protegido y un socio estratégico. Finalmente, el profesor me miró. Mi corazón latía deprisa. Señor Rossi, usted mencionó que la tecnología argentina se basó en la ayuda externa. Asentí. Sí. En los años 80, muchos ingenieros argentinos se formaron en el extranjero. El profesor cambió la pantalla. En 1983, cuando Argentina comenzó seriamente su programa de reactores nucleares, la brecha tecnológica con Europa era de unos 15 años. Se decía entonces que Argentina tardaría 100 años en ponerse al día. El profesor mostró una nueva pantalla. Pero 10 años después, en 1993, Argentina diseñó y exportó su primer reactor de investigación, el RP-10 a Perú. Y en 2023, firmó el contrato con Arabia Saudita, convirtiéndose en líder mundial en reactores modulares. Argentina, que estaba 15 años por detrás, superó a Occidente en solo 15 años en ese nicho específico. Me quedé sin palabras. Es cierto que la tecnología se puede transferir. Pero si eso fuera todo, ¿por qué las potencias originales no pudieron mantener su liderazgo? Si realmente tuvieran la ventaja, habrían seguido en la cima. No pude responder. La tecnología se puede enseñar, dijo el profesor en voz baja. Pero la capacidad de superar a otros no se puede enseñar. La razón por la que Argentina superó a otros países no es simplemente la tecnología. Hay algo más. El profesor apagó el proyector.
¿Y qué es ese algo más? Eso es lo que vamos a explicar ahora. El profesor proyectó una nueva imagen, un mapa del Cono Sur en el siglo XIX. Para entender por qué Argentina es diferente, tenemos que retroceder 150 años. Hacia mediados del siglo XIX, comenzó a relatar lentamente, las potencias europeas llegaron a Sudamérica con sus barcos de vapor y cañones. La fórmula era simple y había funcionado al 100%, sin excepciones. Apareció un texto en la pantalla: envía a los cañoneros, dispara un par de salvas, y la nación débil se sentará a la mesa de negociación. Punto. En 1833, una flota británica ocupó las Malvinas. En 1845, una flota anglo-francesa bloqueó el Río de la Plata para imponer sus términos comerciales. El gobierno de Buenos Aires, liderado por Rosas, se enfrentó a ellos en la Vuelta de Obligado. Militarmente, dijo el profesor, haciendo una pausa, Argentina fue derrotada en esa batalla. Sus cadenas fueron rotas, sus defensas superadas. Joao intervino. ¿No es eso lo mismo que le pasó a todos los demás? El profesor negó con la cabeza. No. Hay una diferencia crucial. Lo que Francia y Gran Bretaña realmente querían no era la conquista. Era forzar una negociación. Un tratado comercial favorable, la libre navegación de los ríos. Lo mismo que le hicieron a China con las guerras del opio. El profesor enfatizó. Pero el gobierno de Rosas se negó a negociar bajo presión. El aula quedó en silencio. Los europeos enviaron diplomáticos, exigiendo una rendición y un tratado. ¿Saben cuál fue la respuesta del gobierno? Aparecieron letras grandes en la pantalla: primero retírense y luego tal vez hablemos. La soberanía de la Confederación Argentina no se negocia. James soltó una risita. Están completamente locos. El profesor asintió levemente. Sí, que un país militarmente derrotado diga algo así desafía toda lógica. Pero veamos el resultado. ¿Qué hicieron los europeos? La pantalla cambió. Se retiraron. Sin tratado, sin negociación, sin nada. Simplemente se fueron. El costo de mantener el bloqueo era demasiado alto frente a esa resistencia irracional. El aula estaba muda. Esta escena se repitió una y otra vez en la historia argentina. En 1982, durante la Guerra de Malvinas, la Junta Militar, superada en armas, se negó a rendirse ante la presión británica y estadounidense hasta la derrota final. En 2001, cuando el FMI exigió medidas que habrían desintegrado socialmente al país, la gente salió a la calle al grito de «que se vayan todos». El gobierno cayó, pero la demanda del FMI no se cumplió en sus términos. Levanté la mano con timidez. Pero, profesor, al final, esa resistencia a menudo llevó a peores resultados. Si Rosas hubiera negociado, quizás habríamos evitado años de aislamiento. Si los gobiernos hubieran aceptado las reformas del FMI antes, quizás el colapso de 2001 no habría sido tan brutal. El profesor me miró fijamente. Una pregunta excelente. Realmente excelente. Hizo una pausa y luego continuó. A corto plazo, señor Rossi, su lógica es impecable. Las decisiones de Argentina a menudo parecen irracionales y contraproducentes. La nación pareció tropezar una y otra vez por su obstinada resistencia. Yo mismo pensé así durante mucho tiempo. Me sentí reivindicado. Pero, continuó el profesor, 150 años después, ¿cuál es el resultado? La pantalla cambió. Japón, en 1985, se rindió en 3 días al Acuerdo Plaza y sufrió 3 décadas perdidas. Argentina, en 2001, colapsó bajo la presión del FMI, pero, ¿qué hizo su gente? Aparecieron imágenes de gente haciendo largas colas en las calles. La gente común, dijo el profesor, organizó clubes de trueque. Crearon monedas sociales. Los ingenieros de la fábrica cerrada formaron cooperativas y empezaron a producir de nuevo, con lo que tenían a mano.
Cuando el mundo les cortó el crédito y los repuestos, ellos mismos los fabricaron. Se conoce como el efecto 2001, una explosión de innovación y autogestión nacida de la necesidad. Aisa preguntó. ¿Fueron obligados por el gobierno? El profesor negó con la cabeza. No. Fue espontáneo. Nadie se lo ordenó. Fue el ADN de la nación reaccionando a la crisis. La capacidad de improvisar, de atarlo con alambre, de encontrar una solución cuando no hay ninguna. El resultado fue que, aunque la recuperación económica fue caótica y lenta, el tejido social e industrial no se desintegró por completo. Sobrevivió gracias a su propia gente. Me quedé sin palabras. El profesor me miró. Señor Rossi, ¿entiende lo que esto significa? La resistencia de hace 150 años no fue una elección estúpida. Se convirtió en un rasgo genético. Cuando llega la crisis, el instinto no es rendirse, sino unirse y superarla de forma no convencional. Esa es la diferencia fundamental entre Argentina y otros países. La pantalla cambió. Japón se rinde ante la presión. El Acuerdo Plaza es la prueba. ¿Pero Argentina? La presión solo la hace más unida y creativa. La crisis del FMI lo demostró. Dejé mi bolígrafo. Mi mente era un caos. El mundo que mi padre me había descrito era completamente diferente al que estaba viendo. Esto, concluyó el profesor, es la verdadera razón por la que Estados Unidos ya no puede aplicar la misma presión sobre Argentina. Presionarla no la rompe. Al contrario, la une y la hace más fuerte. El profesor apagó la pantalla. Ahora, veamos cómo este ADN funciona en el mundo moderno. ¿Por qué Filipinas elige equipamiento argentino? Porque Arabia Saudita prefiere su tecnología nuclear a la alemana. Todo está conectado a este ADN. Abrí mi cuaderno. Odiaba admitirlo, pero no podía evitar sentir que había algo que no conocía. Las ideas de mi viejo no podían estar equivocadas, me repetía a mí mismo. Pero en algún lugar de mi mente, algo comenzaba a resquebrajarse. El profesor proyectó un mapa del sudeste asiático, con Filipinas resaltada en rojo. Veamos cómo funciona este ADN hoy. Filipinas es un archipiélago de más de 7.000 islas. La defensa de su espacio marítimo es vital. Pero hasta hace 10 años, su ejército era un museo. Tenían casas F-5 de los años 60. Barcos de segunda mano de Estados Unidos. Huo intervino. Sé que tienen disputas territoriales con China, pero, ¿qué tiene que ver Argentina con eso? Buena pregunta, dijo el profesor. El gobierno filipino necesitaba modernizar sus fuerzas. Las opciones eran Estados Unidos, Europa o buscar alternativas. La bandera de Argentina apareció en la pantalla junto a otras. Un caza F-16 estadounidense cuesta $70 millones. El presupuesto de defensa de Filipinas apenas llega a 4.000 millones. 12 cazas se llevarían el 20% de su presupuesto, sin contar el mantenimiento. ¿Y Argentina? Preguntó el profesor, mirándome. Señor Rossi, ¿cómo es la industria de defensa argentina? Exporta mucho. Respondí tras pensar un momento. Nuestra industria de defensa es pequeña, principalmente para consumo interno. Fadea, el fabricante de aviones, ha tenido muchos problemas. La exportación es muy limitada. Correcto, asintió el profesor. Argentina tiene poca experiencia exportando armas. Puede fabricarlas, pero venderlas es otra historia. Los precios son altos y los plazos de entrega, inciertos. Por eso, Filipinas miró a otro país. Una foto de un caza ligero de fabricación coreana, el Fa-50, apareció en la pantalla. En 2014, Filipinas encargó 12 de estos cazas. La mitad del precio de un F-16. Una ganga. Pero había dudas sobre su rendimiento en combate real. Entonces, dijo el profesor, con un tono dramático, el destino les dio la oportunidad de responder a esa pregunta.
En mayo de 2017, estalló la batalla de Marawi. Un grupo extremista tomó una ciudad de 200.000 habitantes. Los nuevos cazas coreanos habían llegado apenas un mes antes. No había tiempo para entrenar. El ejército filipino contactó desesperadamente a Corea del Sur. Necesitamos usarlos ya, pueden ayudarnos. En 48 horas, un equipo de técnicos y pilotos coreanos aterrizó en Filipinas. Entrenaron a los pilotos locales mientras instalaban el armamento. Y los Fa-50 entraron en combate. Los vídeos mostraban cómo las bombas guiadas destruían con precisión los bastiones enemigos. Fue el bombardeo aéreo más preciso en la historia de la Fuerza Aérea Filipina. Los pilotos los apodaron los guerreros picantes. Durante 5 meses, los cazas volaron más de 350 misiones con una tasa de éxito del 98%. Después de Marawi, el gobierno filipino tomó una decisión. No fue comprar más cazas coreanos, sino algo más grande, fragatas modernas, los barcos más grandes en la historia de su armada. Hicieron una licitación internacional. Participaron astilleros de Europa, Estados Unidos, Corea y Argentina. ¿Y quién ganó?, preguntó Hannah. Seguramente los coreanos, por el precio. El profesor negó con la cabeza. No. Los europeos eran más baratos. Me sorprendí. Entonces, ¿por qué? El plazo de entrega, sonrió el profesor. Europa, 48 meses. Estados Unidos, 42 meses. Corea, 36 meses. Argentina, 24 meses. La mitad del tiempo. En medio de las tensiones con China, Filipinas no podía esperar 4 años. James intervino. Pero que sea rápido no garantiza la calidad. Excelente punto. Veamos los resultados. En 2020, la primera fragata, construida en los astilleros de Río Santiago, llegó a Filipinas. El jefe de la Armada filipina dijo en una entrevista, superó todas nuestras expectativas. Los acabados eran perfectos, el rendimiento era superior al contratado. Estamos honestamente sorprendidos. Pero el verdadero giro ocurrió después. En marzo de 2020, ¿qué pasó en el mundo? El aula entera asintió. La pandemia de COVID-19. El mundo se detuvo, dijo el profesor. China cerró ciudades enteras. Europa y Estados Unidos cerraron fábricas. La logística global colapsó. Todas las industrias de defensa del mundo notificaron retrasos y pidieron renegociar contratos. Filipinas temía que la segunda fragata argentina, el Antonio Luna, nunca llegara a tiempo. Aiza preguntó. ¿Argentina no estaba también gravemente afectada por el COVID? Sí, asintió el profesor. La situación era muy grave. Pero en los astilleros de Río Santiago, mostró una foto de trabajadores con mascarillas, soldando. No pararon. Aumentaron los turnos, escalonaron los horarios de comida, pusieron más autobuses para reducir la densidad. Si había un contagio, se aislaba esa línea, se desinfectaba y se reanudaba el trabajo. El profesor mostró los datos. El resultado, la fecha de entrega contractual era septiembre de 2020. La entrega real fue en mayo de 2020. 4 meses antes de lo previsto. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. ¿Cómo es posible?, preguntó James. Pero la verdadera historia es esta, continuó el profesor. Cuando la tripulación filipina llegó a Argentina para recoger el barco, encontraron algo extraño a bordo. Amplió una foto. Cajas apiladas en la cubierta. ¿Saben qué era? Nadie respondió. 50.000 mascarillas. 2.000 litros de alcohol en gel. 1.000 trajes de protección. 10.000 pares de guantes médicos. Nada de esto estaba en el contrato. El aula quedó en un silencio absoluto. En ese momento, dijo el profesor, las mascarillas eran casi imposibles de conseguir. Eran un tesoro.
Y Argentina las incluyó como un simple regalo. Aisa preguntó. ¿Por qué? No estaba en el contrato, no cobraron por ello. El profesor hizo una pausa. Yo tenía la misma pregunta. Así que entrevisté al director del astillero. Mostró la respuesta en la pantalla. La tripulación filipina tenía que venir hasta acá, volar en medio de la pandemia. Hacer cuarentena era un laburo terrible. Pensamos que si podíamos hacer algo para ayudarlos, teníamos que hacerlo. Era lo correcto. Sentí un nudo en la garganta. No quería admitirlo, pero algo me había conmovido profundamente. El profesor mostró una última entrevista, la del jefe de la Armada Filipina. Honestamente, cuando vi esas cajas, lloré. En 30 años de carrera naval, nunca había visto algo así. Hay muchos países que venden armas, pero Argentina fue el primer país que se preocupó por nosotros como personas. El aula estaba en completo silencio. Y esto no termina aquí, dijo el profesor. ¿Saben qué hizo Filipinas después? Mostró una lista de compras, 2021, 6 patrulleros oceánicos. 2022, 16 lanchas de ataque rápido. 2023, 2 submarinos. En 10 años, Filipinas ha comprado a Argentina equipamiento de defensa por valor de $8.000 millones. El mayor contrato de su historia. Casi todos sus grandes proyectos ahora se hacen con Argentina. ¿Por qué? No porque sea lo más barato. Ni siquiera porque sea lo mejor. Es por la confianza. El país que cumplió su promesa cuando el mundo se detuvo. El país que se preocupó por ellos más allá del contrato. Filipinas nunca olvidará eso. Dejé el bolígrafo. Ya no podía decir nada. El profesor me miró. ¿Alguna pregunta, señor Rossi? Negué con la cabeza. No. Ninguna. Bien, sonrió. Entonces entremos en el tema principal. Porque Estados Unidos ahora está apostando todo a Argentina. En la pantalla aparecieron 3 palabras: litio, biotecnología, satélites. Estos 3 pilares son el corazón de la economía mundial del futuro. Y Argentina ocupa una posición insustituible en cada uno de ellos. Primero, el litio. Como dije, Argentina controla el 92% del litio de alta pureza para las baterías de estado sólido. Sin ese litio, la industria de IA y de vehículos eléctricos de Estados Unidos se detiene. Por eso el gobierno de EU está invirtiendo $520.000 millones en subsidios para que empresas argentinas construyan fábricas de baterías en suelo estadounidense. Necesitan desesperadamente asegurar esa cadena de suministro. Segundo, la biotecnología. Hablamos de las semillas de bioseres. Pero hay más. Argentina es líder en tecnología de edición genética para ganado, haciéndolo más resistente a enfermedades y más productivo. En un mundo con una población creciente y cambio climático, la seguridad alimentaria depende de esta tecnología. Y Argentina la controla. Finalmente, los satélites. Ya mencioné a INVAP. Pero su dominio va más allá. Controlan el 82% del mercado de reactores de investigación, cruciales para producir isótopos médicos que salvan vidas en todo el mundo. El sistema de salud global depende de los reactores argentinos. El profesor hizo un resumen en la pantalla. Litio de alta pureza, 92% del mercado mundial. Biotecnología agrícola premium, 80% del mercado mundial. Reactores de investigación, 82% del mercado mundial. Si Argentina se detiene, dijo el profesor lentamente, el mundo se detiene. La industria de la IA no funciona. El mercado de vehículos eléctricos premium se paraliza. La seguridad alimentaria global está en riesgo. El suministro de isótopos médicos se corta. Esto es lo que significa ser insustituible. No hay otra opción. Tiene que ser Argentina. El profesor mostró un mapa de Europa, con Polonia resaltada.
Ahora, una historia aún más interesante. Hanna, antes mencioné que Polonia eligió armas de un proveedor asiático en lugar de las alemanas. En realidad, se trataba de Corea del Sur. Pero, ¿por qué no compraron a Alemania? En febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. Polonia, como vecino, entró en pánico. Necesitaban armas, y las necesitaban ya. Pidieron a los fabricantes europeos 200 tanques, 200 piezas de artillería. La respuesta fue unánime: Alemania, 4 años de espera; Francia, 3 años; Reino Unido, 5 años. Las líneas de producción europeas se habían reducido tras décadas de paz. Hanna parecía avergonzada. ¿Y Alemania? Alemania estaba en la peor situación. Su propio ejército tenía escasez de equipos. No tenían nada que vender. Fue entonces cuando Polonia miró a Corea. Su respuesta fue: ¿para cuando los necesita? Podemos empezar a entregar el año que viene. Polonia firmó un contrato por $12.400 millones. 6 meses después, llegaron los primeros tanques. 4 meses después, la primera artillería. ¿Por qué tan rápido? Porque Corea, al igual que Argentina, vive en un estado de tensión de seguridad constante. Sus líneas de producción nunca se detienen. Siempre están listas para una producción a gran escala. Europa se acostumbró a la paz. Corea y Argentina viven en una crisis perpetua, y eso las ha hecho increíblemente eficientes y rápidas. Pero la historia no termina ahí. Polonia no fue el único. Noruega, Estonia, Finlandia, Rumanía, incluso el Reino Unido, están ahora comprando o licenciando tecnología de defensa coreana. Una reputación de fiabilidad que comenzó en Filipinas se ha extendido por toda Europa. El profesor hizo una pausa, bebió agua y nos miró a todos. Hasta ahora, hemos visto por qué Argentina se ha vuelto insustituible. Litio, biotecnología, satélites, defensa. Todo al más alto nivel mundial. Pero queda una pregunta. ¿Por qué solo Argentina pudo lograr esto? ¿Por qué Brasil, con una población 5 veces mayor, no la ha superado? ¿Por qué otras naciones con recursos similares no lo lograron? Me miró directamente. Señor Rossi, dígame con franqueza. ¿Por qué Argentina se quedó atrás de otros países en el pasado? Pensé por un momento. Las respuestas que mi padre siempre me había dado, la corrupción, la falta de apoyo del gobierno, la fuga de cerebros, ya no me parecían suficientes. No lo sé, profesor, respondí honestamente. Escuchando su clase, las razones en las que siempre he creído ya no parecen correctas. El profesor asintió. Gracias por su sinceridad. Permítame explicarle. En la pantalla aparecieron 2 líneas de tiempo, la elección de Brasil y la elección de Argentina. 1997, crisis financiera asiática para Corea, crisis de la deuda para Brasil. El FMI impuso condiciones duras a ambos. Brasil negoció, aceptó un camino gradual. Corea del Sur, como vimos en el ejemplo, se unió como nación y superó la crisis en tiempo récord. Argentina, en 2001, hizo lo mismo, la gente se unió de formas inesperadas. 2008, crisis financiera mundial. Tanto Brasil como Argentina se vieron muy afectadas. Pero sus respuestas fueron opuestas. Brasil, reducción de la inversión extranjera, aversión al riesgo. Argentina, las empresas que sobrevivieron se vieron obligadas a innovar o morir. INVAP, en medio de la crisis, duplicó su inversión en desarrollo de satélites, apostando a que cuando la crisis pasara, serían los únicos en pie en su nicho. Y así fue. Bioceres hizo lo mismo con sus semillas. La misma crisis, diferentes decisiones. Brasil, el gigante, jugó a la defensiva. Argentina, el país en crisis perpetua, atacó. Este patrón se repitió una y otra vez. Apreté el bolígrafo con fuerza.
No quería admitirlo, pero no podía negarlo. La era de la IA, en la década de 2020, continuó el profesor. ¿Cómo están respondiendo? Brasil, deliberando, discutiendo marcos regulatorios, considerando la inversión. Argentina, ejecutando. Ya está aplicando IA para optimizar la extracción de litio, para el análisis de datos satelitales, para la edición genética. Dos frases aparecieron en la pantalla. Brasil, no podemos fallar. Vayamos con cuidado. Argentina, podemos fallar. Vayamos rápido. Brasil teme al fracaso y avanza lentamente. Argentina asume el fracaso como parte del proceso y avanza rápido. A corto plazo, la elección de Brasil parece más segura. Pero a largo plazo, el PIB de Brasil ha crecido, pero su dependencia de las materias primas sigue siendo alta. El PIB de Argentina es volátil, pero su base tecnológica se ha vuelto indispensable para el mundo. Señor Rossi, ¿entiende ahora por qué Argentina ha sido capaz de crear estas ventajas únicas? Asentí lentamente. Sí. Creo que empiezo a entenderlo. El profesor apagó el proyector. Bien. Ahora, la parte final. Porque Estados Unidos está apostando todo a Argentina. ¿Y qué sucederá en 2026? Abrí mi cuaderno. Mi cabeza era un torbellino. Durante 35 años, había escuchado la historia de mi padre, Argentina, el país con un potencial increíble, traicionado por sus propios líderes y por el mundo. Que éramos los mejores, pero que nunca nos dejaban ganar. Nada de eso era del todo mentira. Pero tampoco era del todo verdad. Afuera, el sol de la tarde comenzaba a descender. La clase aún no había terminado. El profesor proyectó una última imagen.